Paz de Cristo, hermanos, a cada uno de ustedes. El Señor me les bendiga. Es un privilegio estar aquí nuevamente a través de este video, deseándoles bendiciones a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Que el Señor me les bendiga juntamente con toda su familia. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo: Señor, en este momento te damos a ti la honra y la gloria, primeramente porque eres tan bueno con nosotros, permitiendo que estemos nuevamente con vida a hoy en este día, viernes ya, 12 de junio del 2020. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, por ser tan lindo y tan bueno con nosotros. Amén, Señor Jesús, aleluya. Hermanos, vamos a entrar a este tema y le vamos a titular así: el mismo que comenzó la obra, él mismo la perfeccionará. Y nos vamos a basar en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 6. Así es, en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, estamos mirando esto. Aquí dice la Escritura que el mismo que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos da a entender, hermanos, que este es un proceso. Miren, a veces nosotros nos frustramos con personas que empiezan en el ministerio por la razón que quisiéramos ver el crecimiento, la madurez en ellos, como quizás muchos ya por años la tienen, y esto a veces por la falta de paciencia y no esperar, hermanos, al proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hasta los molestamos, tratamos de exigirles más de lo que no se puede. Hermanos, a través del tiempo nosotros nos vamos dando cuenta que no es esto así, sino que todo en esta vida tiene un proceso, sea un edificio, sea un camino de un viaje, sea lo que usted quiera, tiene un proceso, tiene su principio, y a lo largo del tiempo entonces usted va terminando el proyecto hasta dar el final. Y el apóstol Pablo está consciente de esto. Recuerde que el apóstol Pablo en este momento, allí en Filipenses, se encuentra dentro de las prisiones. Y allí dentro de las prisiones, hermanos, él no se pone a renegar, no se pone a blasfemar, mucho menos se pone a criticar la voluntad de Dios. Simplemente él está de acuerdo en que está bajo un proceso. Que este proceso, pues obviamente a veces no es muy adecuado para nosotros. A veces puede ser hasta molesto, puede ser, hermanos, a veces fastidioso, pero así es un proceso. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos por ahí de vacaciones empezamos muy contentos, que subí las maletas, que subí mi cambio, que subí mis zapatos? Y hermanos, todos muy emocionados, están ahí todo ya listo para el viaje. Pero ¿qué sucede? Que cuando empieza a caminar, hermanos, después de 1 hora, 2 horas, 10 horas de camino, 20 horas de camino, empieza el fastidio, empieza, hermanos, la desesperación. Y esto le puede causar a veces, hermanos, frustración, enojo, o a veces el cansancio mismo le puede causar sueño. Y podría ser que hasta en el camino se quede y nunca llegue al punto donde usted quería pasar un buen tiempo con la familia. Y hermanos, y esto puede echar a perder todo el proceso. Así de que el apóstol Pablo pacientemente allí en la cárcel está diciendo: yo estoy consciente de que esto es un proceso, pero también estoy confiado de que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará. Ahora, nosotros hemos mirado, hermanos, dice la Escritura, que cuando había 10 leprosos que se juntaron gritando juntamente, hermanos, al Señor Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice la Escritura que cuando el Señor mandó a que se presentaran al sacerdote, dice que yendo en el camino, cada uno empezó a ser sano. Y cuando uno de ellos miró que ya era sano, entonces regresó a darle las gracias a Dios. Cuando él está allí, el Señor lo ve, pero hace la pregunta: ¿qué no eran 10 los que habían sido sanos? Y recuerde que en el proceso, hermanos, muchos quedan. Así es, hermanos, muchos quedan. Fueron 10 los que comenzaron, pero solamente terminó uno, que fue el que terminó a los pies de Cristo. En este camino, hermanos, el proyecto que hacía
el trabajo, la obra que usted sea, va a mirar que son muchos los que empiezan. En las escuelas, cuando se abren los primeros semestres, hermanos, el primer día es mucha gente la que comienza, pero a medida que va pasando el tiempo, el número va disminuyendo. ¿Qué es lo que sucede? Que al final ya son muy pocos los que terminan. Al principio del año, hermanos, ya estamos a mediados del año. ¿Cuántos no empezaron con buenas metas? Incluso que, hermanos, pues le que llamábamos que el año 2020, una visión completa. ¿Y qué sucedió? Viene la pandemia, hermanos, parece que la visión se nubló, parece que todo esto se apagó, como si le hubieran apagado a unos las luces, se acabó la visión, parece que ahora ya tenemos 3, 5 o a veces ya nada. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? No es el asunto los que empiezan, es, hermanos, los que terminan. Esa es la razón que Dios nunca se va a emocionar, nunca está Él contento ahí, grite y grite con aquellos que empiezan, sino dice que Él es con los que terminan, hermanos. Incluso dice su palabra, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué razón? Es que el Señor bien sabe que en el proceso del camino nos podemos nosotros desesperar, hermanos. Esto es un proceso. La Biblia dice, hermanos, que en el tiempo del pueblo de Israel, hermanos, fue mucha multitud la que salió de allá de Egipto, pero ¿qué pasó? A medida del tiempo, en el proceso del camino, muchos fueron quedando en el desierto. Allí quedaron postrados. ¿Por qué? Hermanos, se desesperaron, se empezaron a enfadar por el pan tan liviano. Recuerden que era el maná. Se enfadaron por el desierto. Ya deseaban morirse. Incluso algunos ya para entrar, hermanos, allá a Jericó, ya ellos decían, si hubiera alguien entre vosotros que se levantara y nos llevara de regreso, nos vamos para atrás. Mire, después de 40 años de proceso, hermanos, en el camino de tanta batalla, todavía estaban pensando en regresarse para atrás. Por esta razón es que el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está diciendo, miren, como diciendo, tengan paciencia. Nosotros no comenzamos la obra, fue Dios. Y si fue Dios el que la comenzó, Él la va a terminar. Hermanos, a veces nosotros cuando vienen nuestros hijos, ¿verdad? Bien contentos, emocionados, mira que se parece a la mamá, se parece al papá, un niño inocente, tierno, amoroso, pero a medida que va pasando el tiempo, ya tiene meses, ya tiene 1 año o 2 años, empieza el niño a caminar, empieza a hacer travesuras, se da cuenta que lo que come no desquita, hermanos, es más las travesuras que hace que lo que desquita, en verdad. Pero usted debe que tener paciencia y no desanimarse, seguir firme, dándole su manutención, hermano, estar siempre al corriente con él y tener en cuenta que un día ese niño quizás venga agradecido y contento, hermanos, y si no, pues de todas maneras tenemos que hacer la lucha a seguir con nuestros hijos, es nuestro deber y debemos que continuar. Ahora, si el hijo es bien agradecido o es mal agradecido, hermanos, nosotros no debemos que ser así con el Señor. Nosotros debemos que estar contentos con el Señor y decirle, Señor, confío en ti. Y si tú dices que confío en ti y que tú vas a terminar la obra bien, pues me voy a soltar en tus manos. Va a haber mucha crítica, mucha murmuración, hermanos. El apóstol Pablo allí en la cárcel donde estaba, hubo hermanos que lo quisieron afligir de tal grado que le dijeron, hermanos, mira, otros andan contando ahí otras cosas, predicando otro evangelio diferente, y tú que predicas el evangelio real, el verdadero, aquí estás encerrado. Y hermanos, pero con todo esto, él no se afligió. Él dijo, pues yo sé que algunos predican por contienda, por vanagloria, o por amor, o qué sé yo, por torpes ganancias, pero pues algunos predican por amor. Y esto es lo que debemos que comprender, hermanos, que muchos nos van a atacar, nos van a criticar, pero usted debe que seguir confiando en el Señor y que todas las pruebas que esté pasando, hermanos, no es porque Dios quiera terminar con usted, sino que es el proceso que llevamos. Acuérdese, hermanos, que el Señor habla del pueblo de Israel, mencionándole a Jeremías, ve y fíjate, allí a casa del alfarero, y ahí te voy a mencionar, te voy a decir lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. Hermanos, dice la Escritura que aquel hombre, el alfarero, tomando aquel lodo en sus manos, dice que la vasija no salió como él quería, la quitó, la desbarató y la comenzó de nuevo. Y el Señor dice, así puedo hacer yo con el pueblo de Israel. Voy a empezar de nuevo. O sí, hermanos, nuevamente, el mismo que empezó la obra, Él la perfeccionará.
Y por esa razón es que debemos que tener cuidado de no contristar, hermanos, mucho menos al Espíritu de Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 30 dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Recuerde, esto es para el día de la redención. Hasta entonces va a estar la obra terminada. Ahorita, hermanos, lo que resta es orar por nuestros hermanos que van comenzando y nuevamente para tener paciencia y poco a poco confiar que es Dios el que va a perfeccionar la obra. Y si aquí en Efesios 4:30 nos dice que no debemos que contristar al Espíritu, hermanos, no ponerlo triste, pues yo creo que mucho menos al hermano, afligiéndole: mira nomás lo que haces, no funciona, no sirve, no da resultado. No, hermanos, tener paciencia y decir: sabes, ánimo y adelante, no te preocupes, el Señor nunca se fija en las grandes cantidades que tú puedes dar, sino con el amor que tú lo haces. Así de que firmes y adelante, hermanos, que el mismo que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionaría, pero recuerde, hasta el día de Cristo Jesús, o sea, el día de su venida. Así de que yo les animo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, firmes y adelante. Su amigo y servidor, el pastor Gustavo Báez. Que el Señor me les bendiga.